Buenas noches, bienvenidos a esta nueva transmisión, este domingo 31 de marzo, ya es el último día de este mes y pues celebrando, celebrando, creo que más bien podemos decir recordando, de pronto no hubo tanta celebración, pero sí hemos estado por lo menos congregados juntos aquí compartiendo un poquito sobre lo de la Pascua, el tiempo de la Pascua y qué significa la Pascua para nosotros los cristianos, los creyentes, los que hemos conocido, estamos conociendo a Jesús. Entonces, bueno, hoy les deseo bienvenida. Sé que ha sido un tiempo que llevamos varios tiempos sin transmitir, han habido diversas razones, pero hemos pues tratado de poder compartir con ustedes algunas enseñanzas de aquellos maestros que nos edifican diariamente y semanalmente para que ustedes también sean edificados en todo lo que el Señor quiere que ustedes vayan recibiendo de Él y de esa manera se alimenten bien y puedan llevar un buen fruto de la semilla que está siendo sembrada en los corazones de ustedes. Entonces, pues hoy en verdad estaba pensando, ¿comparto con mis hermanos? ¿No comparto con mis hermanos? ¿Qué les comparto? Porque pues me parece que la última vez que hablamos de la Semana Santa fue hace poquito tiempo. La Semana Santa del año pasado y la Semana Santa de este año se pasó muy rápido. Y normalmente pues en Semana Santa se habla casi siempre lo mismo, lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Pero bueno, dije, tantas veces que hemos hablado de esa temática, tantas cosas que hemos leído en las Escrituras, en la Biblia, sobre lo que tiene que ver con la resurrección y la cena y la Semana Santa. Y me ha pasado a mí en muchas ocasiones que leyendo los mismos versículos que he leído tantas veces, el Señor pues me ha abierto los ojos y me ha revelado nuevas cosas que pues me han servido para crecimiento, para iluminación del entendimiento y para dar comprender aquellas cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Espero que me estén escuchando bien. Si de pronto hay alguien por ahí que esté viendo la transmisión, póngame un dedito para saber de que estamos bien con el sonido. Esperemos que así sea. ¿Ok? Bueno, entonces voy a compartirles un poquito eh, lo que tenía en el corazón hoy. Compartirles tiene que pues obviamente que ver con la Semana Santa, eh, lo que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo y la implicación de esa resurrección para con nosotros. Porque pues el mundo cristiano que se categoriza cristiano, que cree en Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo, celebra la resurrección hoy de diferentes maneras, ¿no? Unas más extremas que otras, porque pues estuve mirando por ahí en el periódico de que había un señor que ya llevaba 35 crucifixiones con este año, o sea, él se ha crucificado 35 veces, tratando de pues participar o hacer palpable en su experiencia lo que es el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Hay otros pues que se han reunido hoy en la alabanza y la adoración, pero pues como les digo hay casos extremos, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión muy linda esta mañana, muy tranquila, tratando de entender verdaderamente en qué es lo que es la Semana Santa, en qué implica la muerte y la resurrección de Cristo en nuestras vidas de una forma real, palpable y vivible. Porque no la Semana Santa en términos de liturgia o en términos de la religión y sus diferentes formas de manifestarlo dentro de una reunión, no necesariamente es lo que transforma o que hace real la experiencia de la Semana Santa o la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Sabemos que el Señor cargó el pecado del hombre, todo el pecado sobre Cristo, para que Él fuese condenado y murió, llevando nuestro pecado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que pues ya sabemos que la Pascua viene desde, si podríamos decirlo así, desde antes de la fundación del mundo, ya que el Cordero fue inmolado desde antes de que los tiempos fueran hechos, y ha venido a cumplimiento pues ahora en el tiempo y espacio en el que nosotros vivimos. Los judíos lo experimentaron en Egipto y ahora pues nosotros podemos decir que esa realidad de Cristo, donde el pecado nos fue quitado de nosotros y puesta sobre Él, para que ahora nosotros podamos entrar a la libertad y a la experiencia de la vida de Cristo, es lo que debe ser
lo que abre nuestros ojos y nuestra vida para poder entender verdaderamente qué es lo que está pasando cuando hablamos de muerte y resurrección. ¿Sí? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues, es la razón por la cual se celebra todo esto. Porque si Cristo hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, pues, como dicen por ahí, en vano estaríamos haciendo lo que hacemos, o en vano estaríamos creyendo. Porque todo el principio de que creamos en Cristo Jesús es de que el Hijo de Dios murió y resucitó para que nosotros resucitáramos con Él. Pues, ya que Cristo no es una religión más, ¿sí? Cristo no, sino que es el Hijo de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas y que ahora viene a mostrarnos a nosotros cómo es vivir por el gobierno del Espíritu, cómo es vivir guiados por Él. Si nos ponemos a comparar religiones, todas tienen sus formas de llevar a cabo diferentes tipos de liturgias o sistemas o prácticas, y pues eso en sí no afecta en nada a la vida personal de la persona, sino que son cosas externas que se pueden hacer que para alcanzar algún tipo como de piedad o para sentir que estamos haciendo algo a favor de Dios. Pero la realidad es que ninguna cosa que nosotros hagamos exterior a nosotros mismos puede transformar nuestro hombre interior. Solamente es por el nuevo nacimiento, por la fe en Cristo Jesús y por el hecho de poner nuestra confianza en que el Hijo de Dios murió y resucitó, que ahora nosotros somos hechos partícipes de esa vida que Él nos da en el nuevo nacimiento por la fe en Él. Quería empezar leyendo un versículo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a leerlo despacito para poderlo asimilar. Seguramente ustedes lo han leído muchas veces. Dice que Dios, así como Él mandó que de las tinieblas, o sea, de la oscuridad, de lo que no había nada, de lo que estaba desordenado y vacío, resplandeciese la luz que alumbra a los hombres. Sabemos que cuando habla de la luz ya hemos entendido que la luz de los hombres es Cristo, pero que de esa manera como la luz resplandeció en las tinieblas para crear todas las cosas, ya que dice que todo por Él fue creado, es de Él y para Él, que Él es el verbo en el cual Dios ejecuta todas las cosas, también es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, esa oscuridad que en este mundo existía por la ausencia, la presencia de Dios, cuando Cristo se manifiesta y empieza a crear todas las cosas, en las cuales ustedes pueden ver cuando miran por la ventana, el sol, las dos estrellas, los árboles, la luz, el agua, todo por Él fue creado. Esa luz que alumbró a los hombres de esa manera, dice que es también la que resplandeció en nuestros corazones. Si nosotros no entendemos que la resurrección de Jesucristo en este tiempo de la Pascua, hace más de 2000 años, y que año tras año se conmemora de alguna manera, si la entendemos como una forma religiosa, como una cosa que hacemos por causa de la religión que hemos aprendido, pero no logramos unificar o entender de que esto va mucho más allá de las prácticas religiosas, sino de la experiencia de un ser todopoderoso que se vino a manifestar a los hombres, no solamente para darles a conocer de que Él es el creador de todas las cosas, sino que Él también vino para resplandecer en nuestros corazones. Si Él no resplandece en nuestros corazones, nosotros podemos hacer cuanta cosa sea necesaria. Podemos ir a la congregación todos los días, podemos orar, podemos ayunar, podemos cantar todas las canciones del mundo, podemos hacer todas las procesiones que se hacen en estos tiempos o fuera de estos tiempos, penitencias, todo tipo de actividad cristiana, pero no pasa absolutamente nada, porque es necesario, lo único que puede ser para poderlo experimentar de verdad es que Él resplandezca en nuestros corazones. Entonces dice el Señor de que el mismo Dios que creó todas las cosas es el que ha hecho que Cristo resplandezca en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué es importante que Cristo resplandezca en nuestros corazones? Aquí lo dice: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, que si Cristo te ha iluminado a ti en el corazón, o sea, si Él ha venido a morar dentro de ti,
si se te han abierto los ojos de tu entendimiento, es para algo y algo particular. ¿Qué es? Que tu conocimiento, tu entendimiento sea iluminado, que se te prendan las luces, que se te abran los ojos, que se te quiten las vendas, para que puedas ver la gloria de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Ok? Eso es fundamental. La gloria de Dios, el Hijo de Dios, se nos manifestó a nosotros aquí en esta tierra para que pudiéramos ver la gloria del Padre. En una de las ocasiones Jesús le pregunta a los discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y entonces unos decían, no, pues unos dicen que tú eres un gran profeta, otros dicen que tú eres Moisés, otros que tú eres Elías, pero les pregunté, pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cierto? Y Pedrito, pues como él siempre era atrevido y se echaba adelante, él decía, pues maestro, nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el único Dios vivo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Pues esa realidad es la que tiene que llegar a tener expresión en nosotros. No puede ser el Dios religioso que hemos aprendido o que conocíamos de pronto antes cuando estábamos pequeños y fuimos a la iglesia, aquellos de ustedes que fueron a la iglesia desde pequeños, o que veían las películas en Latinoamérica de la muerte y la pasión de Cristo y todo eso, y se queda en un Dios externo, en un Dios que creó los cielos y la tierra y puso a Adán y a Eva y ahora me formó a mí en el vientre de mi madre y ahora yo vivo esta vida. Pero dice Dios de que eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere que de esa manera como resplandeció la luz para iluminar este mundo, dice que también Dios quiere que resplandezca, que Él hizo que resplandeciera en nuestros corazones para traer la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento de la gloria de Dios. Piensen en esas palabras. Conocer la gloria de Dios requiere que yo sea iluminado por la luz para que yo pueda entender quién Dios es, y esto es en Cristo. O sea que todo lo que nosotros estamos ahorita hablando de Semana Santa, muerte, resurrección, por qué Él vino y murió y por qué resucitó, tiene un propósito de ser, y es de que resplandezca Cristo en nuestros corazones, de tal manera que podamos verle en todo lo que hacemos, que crezcamos en el conocimiento de Él, de que podamos ver la gloria, la grandeza, el poder de la majestad del Señor que se expresó a través de Jesucristo, ¿sí? Cristo es aquel que muestra al Padre. En esa ocasión, pensando en esa temática, en uno de las charlas que los discípulos tenían junto con Jesús, le dice uno de los discípulos, Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo llevo con ustedes, muchachos, y no conocen al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque las obras de mi Padre hago. No hago lo mío, sino que hago lo que veo hacer en mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Si vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, no es por medio de las actividades religiosas, es por medio de la iluminación de Cristo en nuestros corazones, en donde empieza entonces a manifestarse la revelación del entendimiento, el conocimiento de Dios. Por eso es que Pablo, cuando habla de conocer a Jesucristo, cuando él iba camino persiguiendo a la iglesia, ¿cierto? Y se cayó porque se le apareció esa luz que le iluminó. Eso fue el principio de la revelación. Él tuvo ahí una experiencia, fue con un Dios externo que le habló, que le impactó, que le llamó la atención, incluso que lo dejó ciego. Pero dice que Pablo en muchas ocasiones, Cristo se le aparecía y le hablaba, o sea, se le manifestaba. Y él dice en una ocasión, cuando le plació al Padre revelar a su Hijo en mí, ¿sí? Cuando entendió Pablo de que no es el Dios lejano, el exterior, que tenían los judíos, que tenían que ir a un monte o tenían que ir a un altar a adorarle, sino aquel Dios que ahora le habitaba, aquel Dios que había resplandecido en su corazón, que le había transformado su corazón de un hombre religioso, conocedor de las Escrituras, hacedor de la ley, a un hombre transformado, renovado en su mente y en su espíritu, en su forma de vivir, de tal manera que él ahora comprendía el propósito para el cual él había sido llamado, y era de poderle dar a conocer a todas las personas con las que él se encontrara por el camino, principalmente judíos, pero también no judíos o griegos o gentiles, revelarles el misterio
de Cristo en nosotros. Precisamente lo que dice aquí, que Cristo ha resplandecido en nuestros corazones por el nuevo nacimiento, de tal manera que ahora nosotros podamos ver y entender quién Cristo es. ¿Ok? Eso es fundamental. Para todos nosotros que queremos pasar de la experiencia religiosa de la fe a la realidad de Cristo en nosotros, tenemos que entender de que Cristo vino a ser morada en nosotros por medio del nuevo nacimiento, por causa de la fe en la obra de Cristo Jesús. Dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Sí? Bueno, entonces pensando en eso, ya logramos entender de que la Pascua o el tiempo que estamos viviendo, lo que estamos conmemorando más bien, de la Semana Santa, tiene una implicación grandísima en todo aquel que verdaderamente quiere conocer al Señor Jesús. No lo puede conocer según lo que pasó en Israel o en Jerusalén, de que murió y crucificó y lloramos y nos ponemos tristes porque pensamos de que, ay, mataron al Señor Jesús por mis pecados, pero ya, me olvidé y sigo mi vida el resto y me acuerdo de Cristo en la próxima Pascua, porque entonces ahí dejo de comer carne, sino que como pescado, porque pues es parte de la liturgia religiosa, ¿cierto? Cuando dice el Señor, no es nada de esas cosas que ustedes experimenten externas las que transforman la vida del hombre. Es la revelación del resplandor de la luz de Cristo en sus corazones los que los lleva verdaderamente a ustedes a poder experimentar la gloria de Dios que se ha de manifestar a través de ustedes por causa del Espíritu que ahora les habita, el Espíritu de Cristo en vosotros. ¿Ok? Entonces, espero que hasta ahí vayamos bien. Por aquí tenía unos versículos. Hay un versículo en San Juan capítulo 10, versículo 10. Voy a leerlo por aquí, a ver. Busquen ustedes también San Juan capítulo 10, versículo 10. También lo han leído, lo hemos repasado, lo hemos hablado muchas veces, pero lo voy a leer. ¿Y por qué lo leo? Porque cuando uno lee las Escrituras, el Espíritu, ¡boom!, lo ilumina a uno. Y eso que hemos leído tantas veces, puede que hoy sea la palabra que necesites para que se te abran los ojos del entendimiento y puedas ver. ¡Ah! Tantas veces que he leído yo esto, nunca lo había entendido, pero ahora mis ojos entienden y ven. ¿Ok? Entonces, dice San Juan 10:10. 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso lo dice San Juan en cuanto a Jesús. Está escrito aquí, está en rojo en mi Biblia porque fueron palabras que Jesús utilizó. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En cuanto a este versículo hemos hablado antes y hemos hablado de que la abundancia de la cual Dios está hablando aquí no puede ser una abundancia a nivel material. No puede ser una abundancia de vida en cuanto a bienes materiales o físicos. Porque si ese fuese el caso, entonces, como les había hablado antes, quiere decir que una persona que tiene muchos recursos económicos, que tiene muchas casas, muchos carros y muchos bienes, tiene una vida en abundancia. Entonces, ¿para qué tendría necesidad de Jesucristo? Quiere decir que Jesucristo aquí estaba hablando de una vida diferente, de una vida en abundancia que no es conforme a la vida de los hombres. Porque para Dios la abundancia no se categoriza o se juzga por el tamaño del carro, el tamaño de la casa, cuántas cabañas tenga, cuántas fincas tenga, cuántas vacas tenga o camellos, o cuán grande sea el número de ceros, de unos y ceros que tenga en el banco, ¿cierto? O el tamaño de la cuenta bancaria. Quiere decir que para el Señor el tener una vida en abundancia tiene que ser algo diferente. ¿A qué se referiría él cuando habla de vida en abundancia? Pues que aprendamos nosotros a entender que el vino es para que tengamos una vida diferente, una vida que ningún hombre puede tener si no le es dada de parte de Dios. Hoy hablábamos esta mañana precisamente de que qué es lo que diferencia a un cristiano, y no de palabras, sino un verdadero creyente que ha nacido del Espíritu.
Cuando digo cristiano, a eso me refiero. No aquel que dice yo soy cristiano y voy a la iglesia y canto y hago actividades cristianas. No, aquel que ha nacido del Espíritu. ¿En qué diferencia ese tipo de hombre, creyente que ha nacido del Espíritu, a una persona que no conoce a Dios o que no ha nacido del Espíritu? En realidad no se diferencian en nada. Todos tenemos cabello, todos tenemos dos ojos, todos trabajamos, todos nos da hambre, todos dormimos, todos tenemos problemas, todos pasamos por momentos difíciles, de angustia, de dificultades, ¿sí? Entonces no nos diferenciamos en nada. En lo único, y de pronto, no de pronto, y lo más importante, la diferencia que hace toda la diferencia, por decirlo así, es que Cristo ha venido a morar dentro de nuestros corazones, de que nos ha hecho templo de su Espíritu, de que fuimos iluminados en nuestros corazones para poder entender, conocer y que Cristo se nos sea revelado, para que podamos ver la gloria de Dios siendo manifestada en nuestras vidas y en nuestras emociones y en nuestro cuerpo de carne y hueso. Eso es lo que hace la diferencia de una persona que ha nacido del Espíritu y una persona que no ha nacido del Espíritu. Cristo Jesús. En tanto a las cosas de este mundo, todos lo experimentamos. Enfermedades. ¿Hay cristianos que mueren de cáncer? Sí, hay cristianos que mueren de cáncer. ¿Hay no cristianos que mueren de cáncer? También. ¿Hay cristianos que tienen accidentes? Sí. ¿Hay cristianos que tienen pobreza? También. Entonces, ¿hay cristianos que tienen situaciones dificultosas en la casa, económicas? También. ¿Hay gente feliz en el mundo? También hay mucha gente feliz, con y sin Dios. Por eso, la diferencia de esa realidad solamente se puede llegar a experimentar es cuánto de Cristo ha sido iluminado en mi vida. ¿Cuánto de Cristo he yo recibido? ¿Cuánto se ha iluminado de la gloria de Dios en mí para que yo pueda experimentar la gloria de Dios? Pueda experimentar esa vida en abundancia. Como ya hablamos ahorita, la abundancia no se define por las cosas materiales, sino por la abundancia de Cristo, de la medida de Cristo que haya o que se esté formando nosotros. Hoy hablábamos, por ejemplo, esta mañana, decíamos de que la mayoría de los creyentes, bueno, de pronto ya no tantos, pero antes, o mira tú en dónde estás en cuanto a este entendimiento, se pensaba de que la meta final o la razón por la cual Cristo murió y resucitó era para llevar mis pecados y para que yo tenga vida eterna y vaya al cielo, ¿cierto? Ahí llegaba, como que la meta de Dios era venir y salvarme para que yo no me vaya para el infierno. Y hoy decíamos, ese es el primer paso para que yo pueda ser partícipe de su naturaleza divina, para que yo pueda disfrutar y ver la gloria de Dios, para que yo pueda ser un reflejo de su gloria y un portador de su espíritu, es el hecho de que el Señor me perdone, de que Él haya podido cargar, haya podido pagar por mis pecados de tal manera que yo ahora esté justo delante de Él, me haga partícipe de su naturaleza por el nuevo nacimiento, y entonces ya el problema del pecado fue arreglado. ¿En quién? En la cruz, en Cristo Jesús. Pero ahí no se queda la vida del creyente. Ese es el primer paso, ese es el nacimiento o la puerta para que podamos entrar y accesar a la vida del reino de Dios. El Señor nos enseña de que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, de tal manera que ahora nosotros aprendamos a vivir por las leyes de ese nuevo reino, por el sistema de ese nuevo reino. Y en ese reino se vive por el régimen del Espíritu, por el gobierno del Espíritu. ¿Cómo era que Jesús decía? Dice, yo no hago mi voluntad, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo vivo por lo que el Padre me dice. De la misma manera, nosotros que hemos nacido de nuevos, ahora, ¿por qué vivimos? Es por lo que el Padre, por lo que Cristo nos dice a nosotros. Así como Cristo vivía por el Padre, ahora nosotros vivimos por el Hijo, ¿sí? Él en nosotros, nosotros en Él. Por eso habla de los pámpanos, que apartados de Él nada podemos hacer, de que Él es la vid verdadera, de que nosotros llevamos fruto, es cuando estamos en Él, ¿cierto? Por eso es que habla de que comamos de Cristo, por eso es que habla de que Cristo es el pan de vida, por eso es que habla de que Cristo es nuestra luz, de que Cristo es nuestro camino, nuestra verdad. A la medida que nos va siendo iluminada esta realidad en nuestros corazones, entonces vamos viendo más y más la gloria de Dios en nuestra manera de vivir. ¿Ok? Esto es un proceso de formación, eso es un proceso que empieza cuando tú
en un tiempo atrás, o si todavía no lo has hecho, dijiste, Señor, yo quiero que lo que tú hiciste por mí en la cruz, de que esa propuesta de que yo crea en ti, sea real en mi vida. Yo no quiero ser un religioso, yo no quiero ser una persona que hace cosas para agradarte, porque en verdad ninguna cosa que podamos hacer le agrada a él le agrada solamente aquellas obras que vienen del Espíritu, enseñándonos a nosotros a vivir. Y cuando Cristo viene a morar en tu corazón, así como lo ha hecho en la vida de tantas personas, empieza entonces esta iluminación. Progresivamente, cada día, mientras que tú te nutres del Señor, escuchas a maestros de la palabra que te pueden enseñar a ti y traer mayor revelación de Cristo, así como Pablo lo hacía con la primera iglesia, ¿cierto? Trayéndoles y revelándoles el misterio de Cristo. Cuando nos congregamos, cuando oramos al Señor, cuando leemos las Escrituras, empezamos a ver cada día más esa luz que se va ampliando en nosotros de tal manera que podamos llegar a experimentar cada día más y más de Él. Sigamos con el próximo versículo. Hoy precisamente estábamos leyendo Colosenses. Empezamos a leer el libro Colosenses y creo que leímos el primer capítulo y el segundo capítulo, tratando de analizar lentamente lo que las Escrituras ahí nos hablaban en cuanto a esta realidad de Cristo en nosotros. Y en el capítulo 1, versículo 9, decía lo siguiente, o dice lo siguiente. Está Pablo ahí y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, él dice que él hablaba con un ministro que se llamaba Epafras, que era un consiervo de él, que les daba muy buenas noticias de lo que estaba pasando en Colosenses y cómo ellos estaban creciendo en el espíritu, cómo estaban madurando, cómo estaban llevando fruto. Eso lo dice en los primeros versículos de Colosenses, el versículo 6, cómo esta palabra de verdad estaba llevando transformación en la vida de estos creyentes en Colosas. Entonces dice, por la cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y analizábamos eso, de que cuando Pablo ora por los creyentes, él dice de que ora y pide para que el creyente sea lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué será que no pide para que sea lleno de bendiciones o para que sean arreglados todos sus problemas o sean sanadas todas sus dolencias o para que la opresión de Roma sea quitada sobre ellos, para que sean un pueblo libre de la esclavitud y de la opresión romana? ¿Sí? Y si lo traducimos a nuestro tiempo, podemos decir, para que la opresión de los gobiernos y estas guerras que están en Ucrania y en Rusia y pues en Palestina y en Israel y los problemas físicos que estoy teniendo, las enfermedades y los problemas matrimoniales, él no ora por esas cosas. Él ora por algo superior. Ora para que, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, está orando para que cada uno de nosotros que hemos sido iluminados por el Espíritu podamos ser llenos del conocimiento de Él y de esa manera podamos conocer su voluntad. La verdad es que el Evangelio de Jesucristo no fue entregado, las nuevas de Jesucristo no fueron dadas para suplir nuestras necesidades. El Evangelio de Jesucristo nos fue dado para que conociéramos la voluntad del Padre, la voluntad por la cual Él creó todas las cosas, la voluntad por la cual el hombre fue creado, la voluntad por la cual estamos aquí. Las grandes preguntas filosóficas de este mundo, el por qué vinimos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, para dónde vamos, están precisamente resueltas en Cristo Jesús. Nosotros formados a imagen y semejanza de Dios para ser portadores de su vida. ¿Sí? Y aquí nos dice, oro para ustedes que han nacido en el Espíritu, que han sido iluminados, ahora pedimos ¿para qué? Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo?
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Noten eso, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hablábamos precisamente también esta mañana, haciendo paralelo a lo que compartíamos, que fue muy bueno, de que el hombre tiene una alta coeficiente de sabiduría. O sea, han hecho teléfonos celulares donde nos comunicamos todo el tiempo. Esto que estamos haciendo nosotros es por la habilidad y la sabiduría mental del hombre que ha podido que ha aprendido a manejar la tecnología de tal manera que yo ya no tenga que estar presente donde ustedes para poderles transmitir un mensaje, sino que el internet, el wifi, los chips, los teléfonos celulares, todo eso que ha sido descubierto con el tiempo por una mente entendida, nos lleva a experimentar esto. Es una sabiduría humana, ¿sí? Que es altamente buena. O sea, esto lo podemos decir, es fantástico que podamos hacer esto. Hombres que han mandado cohetes a la luna, satélites, GPS, medicina, computadoras, cuánta cosa, casas con calefacción, no tenemos que estar calentándonos afuera con este frío a punta de calentando madera, ¿cierto? Sino que ya hay cables eléctricos, chimeneas, bueno, todo lo que ustedes conocen como lo que el hombre ha podido generar con la capacidad de inteligencia y sabiduría humana. Pero de todas maneras Dios dice, las cosas del Señor, las cosas espirituales, esta vida abundante de que yo quiero que ustedes experimenten, no se puede experimentar con una sabiduría humana. Es importante que ustedes crezcan en conocimiento de la voluntad de Dios y que sea con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo puede un hombre accesar o recibir inteligencia espiritual si el espíritu del hombre está muerto? No puede ser. Nada puede, no puede experimentar, no hay conexión entre la sabiduría de Dios, de lo espiritual, con la sabiduría de un hombre que en su espíritu está muerto. Por eso dice Pablo, cuánto me alegro de que ya en ustedes resplandeció la luz en sus corazones, para que en el entendimiento de ustedes, ahora ustedes puedan experimentar y ver la gloria de Dios manifestándose a través de ustedes y en ustedes como iglesia de Jesucristo, ya que Él es la cabeza del cuerpo, y que ahora ustedes puedan seguir creciendo en el conocimiento de Él para que conozcan su voluntad. Esto se hace por medio de tener sabiduría e inteligencia espiritual, porque cuando esto pasa, dice en el versículo 10, ahí dice la razón para qué quiere Él que nosotros crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, esto nos da a nosotros acceso y empezamos ya a entender, qué tipo de vida es la que tú quieres que nosotros vivamos. La vida abundante que tú quieres que vivamos es una vida altamente espiritual, de unas riquezas espirituales que nosotros todavía no hemos alcanzado a empezar a palpar, ¿sí? Que se empieza a entender es precisamente por la revelación de Cristo en nuestros corazones, la luz que alumbra nuestra vida, y que empezamos a crecer en conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual, para que sepamos cómo debemos andar, ¿sí? Y cómo es digno para agradarle en todo. Esta riqueza se va haciendo palpable, esta gloria de Dios se va haciendo palpable en nuestras vidas a la medida que vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, a la medida que nos vamos creciendo en madurez. Como decíamos, el primer paso del creyente es nacer de nuevo, saber que fue perdonado sus pecados, para que ahora que nació en el Espíritu pueda empezar a crecer, un proceso de formación, un proceso de madurez, ¿sí? Y a la medida que vamos creciendo, vamos siendo más y más hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese proceso de madurez, de que nosotros vayamos creciendo, le podríamos decir que eso es cuando la palabra habla de que nosotros vamos creciendo en santidad. Cada día vamos creciendo en santidad. Vamos creciendo más y más a la imagen de aquel que nos llamó, de aquel que nos formó, aquel que nos dio vida, para que tengamos vida y vida en abundancia. Dice, para que llevemos fruto. Dice, para que llevemos fruto en toda buena obra. Cuando nosotros pensamos en fruto,
¿De qué fruto estamos hablando? Estamos hablando del fruto del Espíritu, ¿sí? Porque eso es lo que es agradable delante del Señor, ver el fruto de la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón, que por medio de que se está alimentando y recibiendo los nutrientes correctos, alimentándose de Cristo, de la luz de Cristo, de la revelación del Espíritu, de la comunión de los santos, de la mutua edificación del cuerpo de Cristo, empieza a haber un crecimiento y una madurez en cada uno de nosotros para que empiecen a manifestarse frutos del Espíritu en nosotros. Esos frutos es la consecuencia de una siembra. No puede haber manifestación de algo que no se ha sembrado. En muchas ocasiones, no entendiendo esta dinámica, no entendiendo esta verdad de cómo es que funciona el fruto de Cristo en nuestras vidas, se pensaba, incluso yo llegué a pensarlo también, a predicarlo, de que como Cristo ya nos habita, entonces toca dejar salir lo que de Cristo en nosotros hay. Y que tienes que entonces vivir en paciencia, en bondad, en amor, en benignidad, ¿cierto? De que tengas dominio propio y que eso tiene que manifestarse. Y es una carrera por que esos frutos del Espíritu se manifiesten. Pero como tú y yo sabemos, ningún árbol plantado, cuando se siembra la semilla, da fruto ahí mismo. El árbol, para poder llevar fruto, tiene que pasar por un proceso de formación, un proceso de crecimiento, de alimentación, para que después, como su última etapa de madurez, es que da un fruto. El fruto es, podemos decirlo así, la excesiva o abundancia de vida que ese árbol da, que se manifiesta en un fruto que otra persona puede comer. Ustedes seguramente han comido mangos o manzanas o peras y eso no nació de la tierra, eso salió de un árbol que se sembró una semilla y con el tiempo, con el agua, con los nutrientes, se fue formado. Pasaron tormentas, pasaron dificultades y permaneció. El árbol que se cayó pues no llevó fruto, pero el árbol que permaneció bien arraigado, sus raíces en la tierra y en Cristo, que es nuestra roca, pues crece para que pueda llevar un fruto, el fruto del Espíritu, que es lo que es agradable delante de Dios, la manifestación de su Espíritu a través de nosotros. ¿Cómo? Amor, gozo, paz, benignidad. Y por eso es que podemos entender ahora cuando Pablo, Silas y otros muchos, que cuando estaban pasando persecución, cuando estaban siendo entregados en los leones, en el Coliseo, cuando fueran crucificados, cuando eran matados por la fe en Cristo, podían, sabiendo y experimentando el dolor en sus cuerpos de los azotes y todo lo que podían haber estado pasando, podían alabar al Señor, podían tener la mirada puesta en el cielo, sabiendo que aunque estos cuerpos de ellos físicos estaban siendo destruidos, matados, asesinados o comidos por leones, estaban glorificando a Cristo. El caso de Esteban, ¿cierto? Cuando estaba siendo apedrado por todas las personas allá afuera y le estaban tirando piedras, y él abre los ojos y dice que él vio al Hijo del Hombre. Él lo vio con sus propios ojos. Él tuvo una revelación con sus mismos ojos en medio de su muerte. Lo estaban matando, pero él en su espíritu vio las cosas que son, las cosas que para nosotros son invisibles, pero que son más reales que lo que vemos con nuestros ojos naturales. Sabemos que todo lo que fue creado de lo que no se ve, por la palabra de Cristo, por la palabra del Señor. Y pues esa es la realidad que el Señor quiere que nosotros aprendamos y entendamos. Él quiere que nosotros aprendamos de que esto que celebramos, que conmemoramos año tras año, es una realidad para aquel que vive en el Espíritu, para aquel que ha entendido y ha conocido a Cristo, porque se le va revelando. Dice que en la faz, o sea, en Cristo Jesús, se nos va revelando la gloria de Dios. No una gloria lejana, no una cosa por allá para algún día, no, es algo para ahora. Es algo para allá, es algo para mí, es algo para nosotros, porque dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No dijo, vengo para que tengan algún día vida. No, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hemos hablado también del versículo que lo hemos repetido muchas veces durante las enseñanzas, cuando dicen Jesús en San Juan 17, dice que esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti y a aquel a que tú enviaste, a tu hijo al que tú enviaste, ¿cierto? Dice que te conozcan a ti. La vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Y esa vida está altamente eh, eh, proveída para que empecemos ya, ¿sí? Si no conoces al Señor, pues este es el momento para conocerlo. Y si lo conoces, hazte consciente de eso, de que esa vida te habita, de que nos ha hecho templo del Espíritu Santo, de que nosotros somos aquellas vasijas de barro que contenemos el tesoro, el misterio de Cristo en nosotros. Hoy leímos también eso. Creo que vamos a saltar a ese versículo y ya creo que vamos terminando porque no quiero aburrirlos con tanta palabra, quiero que puedan masticar esto después ustedes, puedan asimilar lo que hemos estado compartiendo. A ver, ¿dónde fue que lo leímos? Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo... vamos a leer desde el 26. Veamos del 25. Dice, Colosenses 1:25, hasta hablando Pablo, y dice que ahora se goza de lo que padece y los padecimientos que experimenta su carne. Dice 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y viene el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Otra vez, noten, la gloria, las riquezas de la gloria, las abundantes grandezas de su gloria, ¿cierto? La gloria de Dios, Dios quiso revelar a sus santos, dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, ¿qué es lo que decía Pablo? Dice, Pablo, yo me esfuerzo en traerles a ustedes la revelación de este misterio, un misterio que estaba escondido desde hace mucho tiempo, desde las edades, desde los siglos de los tiempos, pero que ahora es manifiesto y se lo debo manifestar, se lo manifestó a sus santos, ¿sí? Y acuérdense que un santo no es uno aquel que estaba parado en una estatua por allá así, eso no es un santo, es una estatua. Santo es todo aquel que ha sido hecho santo por la obra de redención de Cristo Jesús. Nos santificó, nos justificó delante del Padre, nos ha hecho santos delante de Él. Y dice que ahora nos revela este misterio, que es Cristo en vosotros. O sea, que Cristo vino a morar en nosotros, que Él es la cabeza del cuerpo, su iglesia, de la cual cada uno de nosotros somos miembros. Acuérdense que la iglesia del Señor no es ni la evangélica, ni la presbiteriana, ni la católica, ni la metodista, ni la Filadelfia, ni cualquier nombre que cualquier congregación sobre esta tierra tenga. Esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está conformada por todo creyente en todos estos lugares que ha nacido del Espíritu y que Dios le habita, que ha sido lleno, o sea, que Cristo ha venido a tomar morada en sus corazones, que Cristo le ha iluminado el corazón. Cada uno de nosotros que somos entonces partícipes de esa iglesia. Por eso es que la iglesia es universal y no se limita a un lugar. No se limita a un lugar, sino que es universal. O sea, en Venezuela hay hijos del Señor, llenos del Espíritu Santo, nacidos del Espíritu. En Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en la China, en Japón, en África, aquí en Noruega. Y todos nosotros somos partes del mismo cuerpo. La cabeza, Cristo. El que nos habita, el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tenemos una participación dentro del cuerpo para la edificación mutua. Y para que podamos, por eso, llenar toda esta tierra de la luz y de la sal de la vida de Cristo. Por eso es que Él dice, vosotros sois sal y luz del mundo. Diciendo de que nosotros en cualquier lugar donde estemos, en nuestros trabajos, en nuestro deporte, en nuestro gimnasio, con nuestros hijos, en los bancos,
en la administración de nuestros bienes, en cualquier lugar que ahí reine, gobierne la mente del Señor por medio de un hijo que tiene sabiduría, inteligencia espiritual, que conoce la voluntad del Padre y por lo tanto sabe cómo debe proceder de tal manera que pueda glorificar al Señor con todo lo que hace. Esas son las obras que el Señor tenía preparadas de antemano. No es que el Señor dijo, Él ya ayudó a pasar la viejita de la calle, check. Él ya dio un diezmo, check. Él ya oró 3 veces al día, check. Esas no son las obras. Esas no son las obras, eso lo puede hacer cualquiera. Las obras preparadas de antemano son las obras que son nacidas de la voluntad del Espíritu de Dios en nosotros, en todo lo que vamos experimentando a diario. ¿Ok? Que son el fruto del Espíritu teniendo una manifestación. Siendo sal y luz en los momentos específicos que vivimos. Puede que el Señor te diga en un momento, ora por esa persona. Eso es algo que el Espíritu te dará y te dirá en ese momento. ¿Sí? Esas son las obras que le agradan al Señor, las que nacen de la obra del Espíritu hablándonos a nosotros y enseñándonos a nosotros a vivir como hijos de Dios. ¿Ok? A ver si tenía unos versículos más para aquí para terminar. Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pascua, muerte de Jesucristo, resurrección de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Podemos nosotros entender eso? El que tiene al Hijo tiene la vida. El Hijo vino y se nos manifestó. El Hijo vino y murió. El Hijo resucitó. Y ahora nosotros estamos en Él y Él en nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene la vida en abundancia. Una vida eterna. Una vida que solamente se puede adquirir por el nuevo nacimiento, por la fe en Jesucristo, que viene a empezar a tener expresión en nosotros aquí, ahora, en esta tierra. Y como hablábamos esta tarde, pasaremos los 80 o 90 años que estemos sobre esa tierra, o 100, los años que el Señor quiera, creciendo en el conocimiento de su voluntad, creciendo en sabiduría, entendimiento y sabiduría espiritual, para poder llegar a ver la gloria de Dios siendo manifestada entre nosotros y en nosotros. Esa es la función de la iglesia, de que cada uno de nosotros estemos ahí para dar a conocer la naturaleza de aquel que nos habita. ¿Sí? Y eso no se hace de un día para otro. Eso es una semilla que se siembra, que se alimenta y que lleva fruto. Como por aquí escribieron, ningún árbol plantado da fruto automáticamente. Necesita tiempo, agua, alimento. Cuando ese árbol permanece, florece y, si espichó algo más, a ver qué dice, y puede llevar fruto para glorificar a Cristo. Eso, un buen resumen de lo que se está hablando ahorita. Gracias, Pris. Un buen resumen de eso. Florece. Tú floreces cada vez de que el Espíritu te empieza a enseñar cómo vivir como hijo de Dios. Y empiezas a ver la gloria de Dios siendo manifestada. Último versículo, 2 Corintios 5:21. Esto lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, para concretar, para terminar, dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Eso fue lo que pasó, que conmemoramos hace unos días. Cristo murió en la cruz. Ahora conmemoramos que Cristo resucitó, pero que no se quede en una historia bonita, en una cosa que hacemos todas las Pascuas, todos los años, sino que entendamos esa resurrección, cómo fue que ha implicado una transformación en nuestras vidas. ¿Qué es verdaderamente lo que eso manifiesta en nosotros o debería manifestar? Todos nosotros que hemos nacido del Espíritu, se nos ha dado la capacidad, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, y por lo tanto podemos ahora vivir como Cristo vivió por el Espíritu de Dios, creciendo cada día a la imagen y semejanza de Él, porque ese es el deseo del Padre, que nosotros crezcamos a la imagen y semejanza de su Hijo amado. Amén. Teniendo su mente, caminando como hijos entendidos, cada día conociendo más y más su voluntad. ¿Ok? Bueno, creo que terminamos por hoy.
fue muy rico compartir con ustedes. Me gustó así, sentado, tranquilo. A veces estoy parado y como que me muevo demasiado. No sé si les interrumpa a veces cuando me muevo mucho. Pero hoy aquí tranquilito, sentado. Les mando saludos de mi patico, pues que no ha estado muy bien de salud y por eso no pudo estar con nosotros hoy o hacerles seguimiento. A ella le gusta estar sentadita escribiendo mensajitos y como haciendo énfasis en cada cosa que es importante. Hoy ha tenido un día bastante malito, pero en medio de todas esas cosas que ella vive y que vivimos aquí en la casa, tenemos nuestra confianza en el Señor de que todas las cosas nos sirven para bien, en todo estamos aprendiendo y ya no vivimos limitados a nuestra mente natural, que por esas situaciones de la vida podríamos estar mal emocionalmente, anímicamente, pero confiamos y creemos y caminamos en la fe del Hijo de Dios de que estamos creciendo en vida. Aunque nuestro cuerpo se pueda estar deteriorando, nosotros estamos creciendo en el espíritu. Cada día va de crecimiento y de crecimiento en crecimiento, de abundancia en abundancia, cada día viendo más la gloria del Señor manifestándose a través de cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, qué rico es poder compartir con ustedes, que el Señor les hable, les enseñe, para que la próxima vez que nos veamos, sea de aquí presentes o por medio de la cámara, podamos cada uno compartir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Bueno, que tengan una feliz noche, disfruten. Aquellos de ustedes que tienen vacaciones todavía mañana, tómenlo con calma, relájense, disfruten con sus familias porque ya vendrá el martes y toca ir a trabajar. ¿Ok? Cuídense, un beso para todos, disfruten esta tarde. Hasta la próxima.